Vamos a continuar con las exposiciones y el tema a tratar es parálisis facial y lagoftalmos a cargo de la doctora Yanitza Escobedo Reina, quien es médico cirujana egresada de la Universidad Privada Antenor Orrego y médico residente de tercer año de nuestra sede Hospital Nacional Arzobispo Loaiza por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Yani, te dejamos la batuta de la ponencia. Voy a dejar de compartir. Sí, por favor. Espérate. No sé qué pasa con mi exposición. Déjame ver. No sale en mi pantalla. Acá está. Listo. Creo que ya. Se ve, ¿no? Sí. Falta poner en pantalla completa. Se ve en pantalla completa. Y también. Ya, ok. Buenos días con todos. Empezando el día, bueno, vamos a hablar de un tema muy lindo, ¿no? Que es parálisis facial y lo que puede traer como consecuencia que es un lagoftalmos, ¿no? Entonces, para hablar de parálisis facial, tenemos que ver la imagen que se presenta acá, ¿no? Donde vemos qué recorrido tiene el nervio y cómo es que puede afectar la expresión facial, ¿no? Cómo es que puede afectar a la persona, ¿no? Entonces, como introducción puse acá que la parálisis facial va a producir, la expresión facial es muy importante, ¿no? En la comunicación humana. El rostro dice mucho de la persona, ¿no? Hay gestos no verbales que se expresan con el rostro, ¿no? Y si hay pérdida de esta expresión facial, el paciente, bueno, va a tener una respuesta devastadora ante esta situación porque incluso se va a deprimir, se va a sentir mal por el aspecto que pueda tener en el rostro, ¿no? Y no tan solo el aspecto psicosocial que pueda influir en el paciente, sino también va a afectar otras áreas ya entrando a lo nuestro en oftalmología, que por ejemplo va a afectar el parpadeo, la protección de la córnea, ¿no? Y esto puede causar lesiones en la córnea y el paciente puede incluso quedar ciego, ¿no? Entonces, para hablar de parálisis facial, primero tendríamos que hablar del nervio facial, ¿no? Que es el séptimo par craneal. Entonces, para hablar del séptimo par craneal, tenemos que saber que él tiene una función mixta, ¿no? Motora, sensitiva, sensorial, y también se deriva del segundo arco branquial o arco hialoideo, ¿no? Bueno, el nervio facial, como mencioné, tiene una raíz motora, una raíz sensitiva, la raíz motora que está dado por el facial propiamente dicha y la raíz sensitiva que es el nervio intermedio de Wirberg, ¿no? Entonces, entre las funciones, como ya mencioné, la función motora que se va a encargar específicamente de los músculos, los del huesecillo del... ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, ¿no? Sí, ya ni un poquito entrecortado, pero ya estoy. Una función sensorial, ¿por qué? Porque se va a encargar del sentido del gusto, de los 2/3 anteriores de la lengua, y también va a recoger la sensibilidad, lo que es de la piel, del dorso de la oreja y del conducto auditivo externo. Y va a tener una función visceral, que se va a encargar, va a tener fibras secretoras a nivel de lo que son las glándulas lacrimales, las glándulas sudoríparas de la cara, de la saliva, las glándulas salivales submaxilares, sublinguales, ¿no? Y de ciertas arterias como la arteria auditiva y sus ramas, vasos de la mucosa del paladar y de las fosas nasales, ¿no? Entonces, como vemos, este nervio es muy importante, creo, y su recorrido también es muy interesante de este nervio, ¿no? Entonces, para hablar, este nervio pues va a tener su origen real, su origen aparente y por dónde es que va a salir del cráneo, ¿no? En el origen aparente
con su nervio facial de acción motora y su nervio intermedio, como vemos acá en la figura, ¿no? Y también va a tener un origen real que va a estar dado por el núcleo motor del facial, que va a tener fibras motoras, los núcleos lagrimal y salival superior, que van a tener fibras parasimpáticas, y el ganglio geniculado, que va a tener fibras sensitivos sensoriales, ¿no? Entonces, como vemos, este nervio es muy importante, ¿no? Y su origen de salida va a penetrar por el meato auditivo interno y va a salir por el agujero estilomastoideo, ¿no? En cuanto a su origen real, para volver a mencionar, tiene, bueno, su núcleo motor principal del nervio facial, que va a tener sus fibras ventrales, sus fibras dorsales, las fibras ventrales que se van a encargar de la motricidad del territorio superior de la cara, y las fibras dorsales que se van a encargar de la motricidad del territorio inferior de la cara y del cuello, ¿no? Y también va a tener un núcleo vegetativo parasimpático, como ya mencioné, el núcleo lágrimo-muconasal, que se va a encargar de lo que son las glándulas lagrimales, la mucosa nasal, el núcleo salival superior, que va a tener a cargo las glándulas submandibulares, sublinguales, y el núcleo sensitivo sensorial, que va a estar a cargo de lo que es el ganglio geniculado, que va a tener sus fibras gustativas y sensitivas, ¿no? La gustativa, que se encarga de los 2/3 anteriores de la lengua, y la sensitiva, que va a tener fibras en las zonas de Reichenbach, ¿no? Y también va a tener un recorrido intracraniano y un recorrido extracraniano, ¿no? Y el recorrido intracraniano va a tener un canal, va a tener el canal, ¿no? El canal facial, que tiene 3 porciones, la porción laberíntica, la porción timpánica y la porción mastoidea. Y va a tener un trayecto extracraniano que va a permitir hay una porción extracranial que va a tener una bifurcación, y una porción intraparotidia o intraglandular, ¿no? Entonces, también este nervio va a tener sus ramas colaterales dentro del intrapetroso, del extrapetroso, tener en cuenta, ¿no?, los nervios petroso superficial mayor, la cuerda del tímpano, que es importante, ¿no?, y que de los cuales van a derivar las fibras parasimpáticas para inervar lo que es la glándula lagrimal. Y las extrapetrosas, bueno, vamos a tener diferentes ramos también, ¿no? Y ya venimos con los ramos terminales. Con los ramos terminales acá, que nos encargamos de lo que es el tronco superior o temporofacial, que va a tener también sus ramas temporales, ramas cigomáticas, ramos bucales superiores, y que se van a encargar de inervar los respectivos músculos de la cara, ¿no? Y el ramo del tronco inferior o cérvico-facial, que se va a encargar de la parte inferior de lo que es la cara, ¿no?, con sus respectivos músculos, para hacer un recordatorio, ¿no? Entonces, para resumir el trayecto del nervio facial, vamos a decir que sale por el ángulo pontocereberoso, entra por el conducto auditivo interno, entra al conducto de falopio o canal facial, va a recorrer un trayecto de 2 acotaduras. En la primera acotadura se encuentra el nervio de Wittenberg, que termina en el ganglio geniculado, y a partir del ganglio geniculado el facial se va a convertir en un nervio mixto. Y en el interior del canal facial, el nervio facial va a emitir 5 ramas colaterales, que son las ramas intrapetrosas, y el facial va a abandonar el peñasco por el agujero estilomastoideo y va a emitir las ramas extrapetrosas, ¿no? Para no hacerlos tan complicado, lo voy a presentar acá, un resumen, un súper resumen. Bueno, el origen aparente del nervio facial, ¿no?, con su rama intermedia, y el nervio facial propiamente dicho, que va a tener un recorrido, ¿no?, por el conducto auditivo interno, y luego va a entrar lo que es en el canal, el canal facial, donde va a tener sus ramas, ¿no?, la porción laberíntica, la porción timpánica, la porción mastoidea, va a salir por el agujero estilomastoideos, va a entrar a la glándula parótida y va a tener sus ramas terminales, que se van a encargar de inervar los músculos de la cara. Pero también acá hay un ganglio importante, que es el ganglio geniculado, del cual va a derivar el nervio petroso mayor, ¿no? Y este ganglio petroso mayor se va a bifurcar con el nervio petroso profundo, va a tener un cierto recorrido por el conducto pterigoideo, va a entrar al ganglio pterigoideo, y si se dan cuenta se va a unir a la rama del nervio facial y va a lo que es a inervar la glándula lacrimal,
así como también va a inervar al velo del paladar, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta esto, vamos a hablar ya lo que es de la parálisis facial. Entonces, si hablamos de la parálisis facial, vamos a tener dos clases, ¿no? La central y la periférica. Y si hablamos de la central, como vemos acá en la figura, se va a producir por una lesión en una zona anterior, por una lesión en la zona anterior a la localización del núcleo facial. Si vemos acá en la corteza cerebral, si es que se lesionaría en esta zona. Sí se ve mi flecha, ¿no? ¿Aló? ¿Hola? Hola. Aló. Sí se ve. Sí, ¿no? Sí se ve. Ah, ya. Entonces, si hay una lesión a nivel de la corteza cerebral, por ejemplo, ¿no? Se lesionan ciertas fibras y si vemos el recorrido de estas fibras, la lesión se va a producir en, diríamos, en la parte inferior de la cara porque tiene fibras en el lado contralateral, ¿no? En cambio, ¿ya? Esa es lo que es la parálisis central, ¿no? Bueno, y su etiología, pues como ya mencioné más o menos, ¿no? Puede ser un SB isquémico, hemorrágico, tumores intraparenquimatosos, enfermedades desmielinizantes. Y bueno, su pronóstico va a ser reservado, incluso malo, ¿no? Si es que hay una lesión a este nivel. Y lo que se tendría que hacer acá es pues, una resonancia o una tomografía para poder llegar al diagnóstico. Y en cambio, la parálisis periférica hay una afectación en el núcleo, ¿no? En el núcleo motor principal y en las fibras periféricas, ¿no? Entonces, como vemos acá, si vemos bien acá, va a ser el recorrido de las fibras va a ser unilateral, ¿no? Entonces, si se afecta a este nivel, la lesión se va a producir tanto en la parte, se va a notar la lesión o se va a llegar al diagnóstico de una parálisis periférica. ¿Por qué? Porque se ve afectada toda la mitad de la cara, no la parte inferior nada más como sucedía como en la parálisis central, sino en toda la mitad de la cara, ¿no? Tanto en la parte superior como en la parte inferior, y diríamos, en la clínica lo que se va a evidenciar es que el paciente va a perder, ¿no? las arrugas de la frente y de la comisura, de la comisura labial, ¿no? Entonces, ya hablando de lo que es la parálisis periférica, bueno, ¿no? Lo que vamos a encontrar, la pérdida de los surcos frontales, va a haber una oclusión palpebral incompleta, borramiento del surco nasogeniano, la caída de la comisura bucal, la imposibilidad para que el paciente pueda silbar, va a haber hiperacusia, pérdida de los sabores en los 2/3 anteriores de la lengua, va a haber una resequedad ocular, lagrimeo y dolor periauricular y mastoideo incluso, ¿no? Entonces, para tener bien clara lo que es una parálisis facial central y una parálisis facial periférica. Y bueno, las causas de la parálisis facial pueden ser congénitas, también pueden ser adquiridas. Bueno, acá estoy mencionando las adquiridas, ¿no? Por traumas, por tumores, problemas vasculares, por problemas infecciosos, por infiltraciones y también idiopáticas, ¿no? En este caso tenemos a la parálisis de Bell que representa el 50-60%, ¿no? Entonces, quise hacer acá un resumen para mostrarles qué es lo que se presentaría en la clínica si es que el paciente tuviera lesiones a nivel de la lesión en los diferentes niveles, ¿no? Por ejemplo, acá en el número 11, que es la rama cérvico-facial, ¿qué podría presentar el paciente, no? Una desviación de la comisura labial, una desviación de la comisura, una masticación difícil, una succión imposible del lado derecho, desviación de la línea media del mentón, y bueno, las etiologías, ¿no? Puede ser por traumas, ya sea por arma de fuego, también por armas punzocortantes, puede haber un tumor de la parótida, una fractura maxilar inferior, una parodonticectomía, ¿no? Y igual también, ¿no? Acá, si es que habría una lesión a nivel de la rama temporofacial, ¿no?
que habría borramiento tanto de los pliegues de la frente, se presenta el fenómeno de Bell y la hendidura palpebral aumentada, ¿no? Y también, bueno, casi las mismas etiologías que la rama cérvico-facial, ¿no? Y en lo que es el punto número 9 también, ¿no? Ahí ya se va a ver más afectado la mitad de la cara, una desviación de la comisura labial, va a haber el signo de Bell y también las etiologías también, ¿no? Por traumas, por tumores, por fracturas, ¿no? Y en la porción mastoidea ya se ve lo que sí se diferencia lo que es la clínica, que es una hipogeusia, una hipocialia, y una hiperacusia. Va a haber ausencia del reflejo estapedial, ¿no? Y se va a notar más en lo que son, las causas va a ser una cirugía de mastoides, una fractura del temporal. Y vamos así ascendiendo, ¿no? En la porción 7, en la porción timpánica, ya va a haber parálisis de mi cara, también hipocialia, hipogeusia, algeusia, ¿no? Ahí va a haber ausencia del reflejo estapedial. Y las etiologías pueden ser complicaciones de otitis media, cirugía del estribo, tumores del oído medio, ¿no? Y en cuanto a lo que es el ganglio geniculado, que se encuentra a este nivel, ya acá si vemos bien va a haber una disminución del lagrimeo, ¿no? Trastornos sensitivos en el pabellón auricular, hipogeusia, hipocialia, la parálisis de los músculos ipsilaterales, ¿no? La etiología puede ser por problemas de cuadros virales, por una meningitis, ¿no? Y también el conducto auditivo externo también, ¿no? Hipoacusia, acúfenos, vértigos, hipogeusia, hipocialia. Y también, bueno, ahí se podría hablar de lo que son los neurinomas del octavo y del séptimo paro, ¿no? Del ángulo, si hay lesión en el ángulo pontocerebeloso, que es lo que va a presentar, hipoacusia, vértigo, acúfeno, ¿no? La etiología puede ser una ataxia del neurinoma del nervio acústico, ¿no? Entonces, si vemos, conforme, si ponemos a evaluarle las ramas, si hay alteración o lesión a diferentes niveles, bueno, se va a ver más afectada la hemicara, ¿no? Toda la hemicara, pero si es central, como mencioné, del núcleo para atrás, que es la corteza cerebral, entonces vamos a ver solamente afectada la mitad inferior del rostro, ¿no? Del lado afectado. Y bueno, en cuanto a lo que ya es la parálisis periférica, hablando de la que es más frecuente, que es la parálisis facial de Bell, ¿no? La causa es idiopática, ¿no? Como menciona acá, se ha relacionado con trastornos vasculares, virales, inflamatorios, incluso cambios bruscos de temperatura, ¿no? Pero últimos estudios están haciendo hincapié en lo que es la reactivación del virus del herpes simple, tipo 1, en el ganglio geniculado, ¿no? Y bueno, en cuanto a la fisiopatología, hablaríamos de una alteración de lo que es de la relación contenido-continente, ¿no? Entonces, la parálisis de Bell tiene una incidencia de 20 a 40 por 100.000 al año. Acá ambos sexos son afectados, ¿no? Hay una edad promedio de presentación que es, no hay edad promedio de presentación, perdón. El inicio puede ser espontáneo en más del 72% de los casos, más frecuente es unilateral, que no recurre. Si recurre, habría que buscar otras causas, ¿no? Y los factores de riesgo, lo que podrían empeorar el pronóstico pueden ser embarazo, hipertensión, obesidad o una preeclampsia severa, ¿no? Y ya para entrar más a nuestro tema y ver por qué es que a nosotros nos importa la parálisis facial, vamos a ver acá que existe una escala de Houser-Bragman, que ellos lo estadifican de acuerdo a grados, ¿no? Y hacen una descripción de acuerdo a las características. Entonces, si vemos acá, ¿no?
Si es de grado 1, es la motilidad del facial es normal, ¿no? El funcionamiento es normal. Si es de grado 2, ya va a haber una disfunción leve, y acá en lo que nos interesa es qué pasa con el cierre palpebral. El cierre palpebral es completo con un mínimo de esfuerzo. Si es de grado 3, va a haber un cierre completo con esfuerzo. Si es de grado 4, va a haber un cierre incompleto y con un esfuerzo máximo, ¿no? Y el grado 5, que es un cierre, va a haber un cierre incompleto, y en el grado 6 ya pues hay ausencia de los movimientos, ¿no? Eso es para más o menos evaluar cómo va también la función del cierre palpebral, ¿no? Entonces acá en esta figura podemos ver, ¿no? Si al paciente se le pide que cierre los ojos, no va a haber un cierre completo, ¿no? Igual acá en esta otra figura también, ¿no? Podríamos hablar de un grado 3, grado 3 acá en la chica, y un grado 4, ¿no? Acá en el señor grado 4, grado 5, ¿no? Que ya no cierra completamente el párpado, ¿no? Y en cuanto a lo que es el tratamiento, bueno, vamos a hablar que hay tratamiento farmacológico de la parálisis de Bell, que debe instaurarse lo posible dentro de las 72 horas, ¿no? Y bueno, y explicarle al paciente, ¿no? Cuál es la causa más frecuente, porque muchas veces el paciente llega pues preocupado, ¿no? Porque pueda tener un SB, un problema intracraniano, ¿no? Entonces acá el tratamiento va a ser a base de prednisona, es 1 miligramo por kilogramo al día por 7 a 10 días, y se va a ir descendiendo poco a poco, ¿no? La dosis. Y el aciclovir, que es 2000 miligramos al día por 10 días, ¿no? Por el tema de que están habiendo estudios de que hay una posible causa viral, ¿no? Y hay que también, hay que prever las complicaciones oculares, ¿no? Entonces, un paciente que no cierra bien el párpado, lo ideal es de que este paciente reciba tratamiento. Bueno, sería el uso de gotas lubricantes durante el día, y también el uso de ungüento lubricante por la noche, ¿no? Y también se habla, si es que no hay un cierre completo, se debería utilizar un parche ocular nocturno, pero de preferencia se debería colocar un protector ocular, ¿no? ¿Para qué? Para que se evite el roce entre el parche y la córnea y pueda producir más daño que beneficio. Entonces sería muy importante explicarle al paciente cómo es de que debe de colocarse el parche, y para evitar este roce que se pueda presentar durante la noche, ¿no? Y siempre al paciente con una parálisis facial, bueno, también hay que hacer una interconsulta de terapia física y rehabilitación, ¿no? Para que poco a poco vaya recuperando la función de los músculos de la cara, ¿no? Ya entrando al tema de lo que es la oftalmos, ya, ¿no? Que como vemos es una consecuencia de una parálisis facial que puede presentar un paciente, como se ve acá en la figura, ¿no? Al paciente se le pide cerrar los ojos y no hay ese cierre completo del párpado. Entonces, como introducción, si hay un paciente con defecto en el parpadeo y cierre incompleto, bueno, va a haber una exposición corneal, se va a evaporar la película lagrimal y por ende va a producir una queratitis por exposición, ¿no? Va a haber alteración en lo que es la película lagrimal. Entonces, como definición, podemos decir que el oftalmos va a ser el cierre incompleto o anormal de los párpados, ¿no? Y acá en la figura vemos, ¿no? El paciente no cierra por completo el párpado, ¿no? Entonces, clasificándolo, podemos decir que hay 3 tipos de lagoftalmos: paralítico, el nocturno y el cicatrizal. El paralítico, la causa puede ser la parálisis del nervio facial y es el más común. El lagoftalmos nocturno, que va a ocurrir durante la noche, y el lagoftalmos cicatrizal, que se va a producir porque hay cicatrices, como se ve acá en la figura derecha, en los párpados, ¿no? Que no va a permitir el cierre palpebral completo.
Entonces se van a producir lesiones en la piel, en el tejido celular subcutáneo, en el músculo orbicular, en el tabique orbitario, en la grasa orbitaria, en los músculos de la retracción, en la placa tarsal y en la conjuntiva, incluso para producir un lagostalmo cicatricial. Y las causas pueden ser múltiples, ¿no? Puede ser una quemadura química, un pemfigoide cicatricial ocular, un síndrome de Stevens-Johnson, un trauma. Entonces es muy importante también evaluar y ver cuál es la causa para poder dar un buen tratamiento al paciente, ¿no? Entonces, como hablando ya de los síntomas y signos, podríamos decir que, bueno, es producto de la parálisis facial, ¿no? Que se va a producir una alteración en la función motora de los músculos de la cara, y entonces va a haber lo que es el paciente va a presentar, bueno, junto con los otros síntomas, como son el borramiento de los pliegues, delante de la frente, los nasolabiales, va a haber una ptosis de la ceja, el paciente va a presentar lo que es el ectropion del párpado inferior, sobre todo en pacientes ya mayores, ¿no? Diríamos, por la flacidez que presenta este párpado, ¿no? Va a haber epífora, va a haber una retracción del párpado superior y también va a haber lo que es el lagostalmos, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar en caso del párpado superior? Cuando hay una lesión en el párpado superior se va a producir porque hay una parálisis del orbicular, donde el músculo elevador no va a tener oposición y esto va a generar la retracción del párpado, ¿no? Y en lo que es el párpado inferior va a haber una pérdida de tono, que da como resultado una exposición escleral y por lo tanto un ectropion progresivo, ¿no? Y bueno, si es que no hay un buen reflejo del parpadeo, hay un cierre parcial del párpado o un cierre incompleto del párpado, ya sea por debilitamiento o paresia del músculo orbicular, se va a presentar, bueno, como consecuencia, ¿no? La queratopatía por exposición, las úlceras corneales que pueden llevar a una perforación, incluso el paciente puede presentar una endoftalmitis que con el tiempo le puede llevar a una tisinuria, ¿no? Y hablando de lo que es el manejo oftalmológico en la parálisis facial, hay que tomar decisiones, ¿no? Y esas decisiones que uno toma va a ser en cuanto a la causa de la parálisis, el grado de lesión neural que puede existir, dónde está ubicada la lesión, la edad, el entorno clínico y la gravedad, ¿no? Entonces, el objetivo principal de lo que es el manejo oftalmológico de la parálisis y por ende del lagostalmos va a ser prevenir la queratitis por exposición y restablecer la función del párpado, ¿no? Y para esto hay que hacer una buena evaluación clínica, ¿no? Hacer una historia clínica completa, detallada, una evaluación oftalmológica completa, hay que averiguar la causa de la parálisis, hay que evaluar ciertos signos o síntomas como es el ardor, enrojecimiento, lagrimeo, sensación de cuerpo extraño, cuánto tiempo está con la parálisis facial y si está utilizando una medicación, ¿no? La medicación actual, ya sea oftalmológica o que esté utilizando para otro tipo de enfermedad. Y en lo que es ya el examen externo, hay que clasificar la fuerza del orbicular, la cantidad de lagostalmos, si hay ausencia o presencia del fenómeno de Bell, la posición del párpado en relación con el globo ocular, hay que evaluar el lago lacrimal, la altura del lago lacrimal, evidenciar tanto la retracción del párpado inferior, el párpado superior, si hay ectropion, ¿no? Y documentar si es que el paciente presenta hiperemia, quemosis, ¿no? O alteración en la córnea, ¿no? Y los exámenes, se tiene que hacer un examen bueno con fluoresceína, ¿no? Tanto de la conjuntiva como de la córnea. Como podemos ver acá, se ve una ptosis con un ectropion marcado del párpado inferior. Hay una inyección conjuntival, se ve, ¿no? En la figura de la mano izquierda. Y bueno, pues no, habría que evaluarlo bien a este paciente para darle el mejor tratamiento. Y en la figura B, bueno, se ve pues la queratitis
por exposición. Se ve que hay un defecto epitelial corneal, ¿no? Y el manejo, bueno, el manejo va a ser determinado, el manejo ya sea quirúrgico, sea médico, va a ser determinado por dos puntos, ¿no? Si es temporal, si la parálisis temporal o si la parálisis es permanente, ¿no? Para determinar un tratamiento, ya sea médico o quirúrgico. Y en cuanto al tratamiento médico, como ya mencioné, hay que hacer, colocar, ¿no? Gotas lubricantes, ¿no? Durante el día y ungüento durante la noche, ¿no? Acá hablaba de una combinación de aceite mineral y vaselina, ¿no? Pero hablaba en sí de lo que son los ungüentos. Y también lo que es un parche ocular protector, ¿no? Con protector para evitar el daño de la córnea. También menciona en esta literatura que la retracción del párpado superior se puede manejar con unas pesas, ¿no? Que son a base son de tantalio, que van de 0.6 a 2.8 gramos, ¿no? Y que, bueno, tiene una cinta adhesiva que se coloca en el párpado superior y que viene, como vemos acá, en diferentes tonos, ¿no? De acuerdo al tono de la piel del paciente para permitir que, diríamos, el párpado por gravedad y con el peso caiga, ¿no? Producir una toxis, por así decirlo, ¿no? Y también se utiliza lo que es la toxina botulínica, ¿no? En el elevador, para debilitar un poco y, bueno, permitir que el párpado superior pueda caer. Y también se menciona de que, bueno, en la primera atención se debería colocar una cinta, ¿no? Una cinta, ¿no? Para poder jalar desde el párpado inferior a la parte superior, y así evitar que el párpado caiga de repente por un ectropio, ¿no? Temporalmente, mientras se busca la solución. Y el otro, ¿no? Que es el tratamiento quirúrgico, que ya viene a ser la tarsorrafia. Bueno, y hay tarsorrafia temporal, hay tarsorrafia permanente. La tarsorrafia temporal, si es que el paciente más o menos se coloca, si el paciente va a estar, pues, ¿no? Por una o 2 semanas, ¿no? Y acá lo que se hace es suturar tanto el párpado superior con el párpado inferior. This is Dr. John Perdón, con el párpado inferior para cerrar, ¿no? Temporalmente el párpado. Entonces, y esto se hace a nivel de la línea gris, como se ve acá en la, como se ve acá en la figura, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Suturar a nivel de la línea gris, sutura a nivel de la línea gris, ¿no? Con punto de colchonero, ¿no? La parte superior, la parte inferior, para permitir el cierre del párpado, ¿no? Entonces, esta es la finalidad de la tarsorrafia, ¿no? Permitir el cierre del párpado superior e inferior a través de una sutura, ¿no? Un nylon 6 ceros por lo general, ¿no? Y la tarsorrafia permanente si es que se va a hacer más de 2 semanas, ¿no? La desventaja que tiene, bueno, estéticamente no se ve bien, ¿no? Y hay una reducción del campo visual, ¿no? Del paciente. Pero muchas veces se requiere de esto para que no se siga dañando la córnea, ¿no? Y en cuanto a lo que es el párpado superior, también se podría utilizar en lo que es el tratamiento quirúrgico. Si hay una retracción del párpado superior, en este tratamiento lo que queremos es que hay una carga en el párpado superior y esto se va a lograr mediante la adición de pesas y el uso de fuerzas gravitacionales para que el párpado caiga, ¿no? Bueno, acá se va a utilizar lo que son las pesas rígidas de oro y últimamente ya se utilizan las pesas de platino, que hay los implantes flexibles de cadena de platino iridio. Las pesas de platino, a diferencia de las de oro, pues son menos, van a producir menos efectos alérgicos, ¿no? Y también es más denso, lo que va a permitir lo que va a permitir es de que
tenga el mismo peso, pero que sea de menor tamaño, ¿no? Algo así las pesas de platino. Y bueno, como mencioné, las pesas de oro van a adherirse a lo que es la placa tarsal. Van a variar en un peso de 0.8 a 1.4 gramos y tiene que siempre más o menos quedar a una distancia de 2 a 4 milímetros del párpado inferior, ¿no? Lo que primero hacen es hacer pruebas, ¿no? Con estas placas, pero superficial, ¿no? Que son placas que se adhieren, ¿no? Tienen una cinta adhesiva con la cual se hace pruebas para ver cuál es el peso ideal que debería ir en el párpado de un paciente, ¿no? Como mencioné acá, todos tienen diferente peso y entonces de acuerdo al peso y se va a colocar al paciente, ¿no? Ya como vemos acá en la figura, ¿no? Si hay un lagoftalmos con una retracción del párpado superior, con una preservación del fenómeno de Bell, se hace la prueba, ¿no? con la pesa y vemos cómo es que esta pesa va a permitir o va a reducir el grado del lagoftalmos con el cierre forzado, ¿no? Entonces eso es lo que se quiere. Y bueno, acá se va a colocar con anestesia local o sedación y se va a hacer una incisión a nivel de lo que es el pliegue del párpado superior. Se va a hacer una bolsa de implante profunda al músculo orbicular de los ojos, pero superficial a la placa tarsal, como se ve acá en la figura, ¿no? Entonces se va a colocar y se va a suturar después de haber hecho la prueba de cuál es el peso ideal que debería ir para determinado paciente, ¿no? Y bueno, dentro de lo que son las complicaciones de estas pesas, puede producir una ptosis severa, contorno irregular del párpado, va a haber una extrusión de la pesa o incluso puede producir alergias, ¿no? Y si hay una alteración, una retracción del párpado inferior o un ectropio paralítico, la tensión de la laminilla anterior del párpado inferior va a producir esta retracción del párpado inferior y en pacientes mayores con una laxitud horizontal, bueno, se va a producir el ectropio si es que hay una parálisis facial, ¿no? ¿Y cómo se va a tratar esto? Normalmente se trata con lo que es la cantoplastía lateral, ¿no? Y en lo que es el drenaje lagrimal, como vemos, la epífora es un síntoma común. Va a haber un aumento de la producción de lágrimas y un compromiso de la salida de las lágrimas. Va a haber, por lo tanto, hipersecreción, más anomalías de la superficie y esto, por ende, va a generar por reflejo un lagrimeo reflejo, ¿no? Y bueno, la posición estática del párpado y un mecanismo de lagrimeo defectuoso va a acompañar a que la lágrima no circule como debe circular normalmente, ¿no? Y bueno, también se va a ver comprometida. La salida de la lágrima se va a ver comprometida, como mencioné, por el ectropio paralítico, ¿no? Como vemos acá en la figura. El paciente con ectropio paralítico y lagoftalmos no va a haber ese bombeo normal de la lágrima que debería haber, ¿no? Si es un lagrimeo reflejo, lo ideal es lubricación, ¿no? Gotas lubricantes y tratar la mala posición del párpado. Y si hay una deficiente función de la bomba de la lágrima, se puede utilizar cirugía o también una intubación del sistema lacrimal con un stent de silicona, ¿no? Eso es lo que se podría proporcionar al paciente. Bueno, y eso sería todo, ¿no? Como conclusión, ver, pues, ¿no? Que la parálisis facial, como oftalmólogos, uno tiene que evaluar bien y tratar al paciente en sus etapas iniciales, ¿no? Porque si nosotros como médicos dejamos pasar esta complicación en el paciente, entonces después vamos a tener un paciente pues con una úlcera corneal, con problemas de perforación que van a ser mucho peores, ¿no? Eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, Yanitza. Muy bien. La ponencia muy bonita. Hay una pregunta del doctor Román.
acerca de cómo evaluar si un paciente tiene un buen reflejo de Bell. Bueno, para evaluar el reflejo de Bell, lo primero es pedir al paciente que cierre los ojos, ¿no? Y entonces al intentar levantar los párpados, lo que se va a ver es que el ojo va a ser hacia arriba y hacia afuera, ¿no? Eso es, sería para evaluar si hay un buen reflejo de Bell, ¿no? Bueno, por el momento no hay más preguntas. Tal vez, doctor Barriga, doctora Charca. Sí, yo quería hacer un comentario, Yanitza, aunque lo has ido mencionando en tu presentación, que ha estado muy, muy buena, realmente muy bonita, bien documentada. Sin embargo, hay algunos aspectos que trascienden lo que viene a ser el curso de oculoplástica, pero que es necesario recordar porque nosotros somos médicos, debemos ver las cosas de manera integral. Una de las complicaciones que más ocurren en una parálisis maltratada o de mala evolución es lo que mencionabas al final, ¿no? Un compromiso severo básicamente de la córnea. Pero hay que recordar que desde un primer momento, desde que ocurre la parálisis, la película lagrimal comienza a afectarse seriamente. Y no sé si recuerdan la clase que eventualmente he dado yo, pero en estos pacientes ocurre pues una cosa paradójica, ¿no? Ellos impresionan lagrimear porque uno ve cómo le caen las lágrimas. En realidad para mí eso es epífora, aunque se moleste Pepito, porque esto no es una obstrucción, pero sí es un severo compromiso de la función que tiene toda esta vía lagrimal de excreción, ¿no? de desagüe, por decirlo así, se ve afectada por la parálisis, y entonces hay una obstrucción para mí funcional en todo caso, que no deja pasar las lágrimas. Pero aparte de eso que uno ve, mirando al paciente, ve cómo le gotean las lágrimas de los ojos o del ojo afectado. El otro aspecto que a veces no lo vemos y lo podríamos determinar si evaluáramos bien al paciente, es cómo la película lagrimal comienza a comprometerse por el exceso y mala distribución de la mucina. Acuérdense ustedes que el parpadeo es una condición fundamental para que la mucina se distribuya homogéneamente en el ojo y sobre todo en la córnea, y que esta mucina es la que retiene el líquido, el agua, que constituye la gran proporción de la lágrima. Esta mucina es la que se encarga de retener esa agua sobre la córnea. Cuando esta mucina no se distribuye adecuadamente, se acumula en la parte inferior, la córnea queda desprovista de mucina y entonces se convierte como en un pedazo de vidrio o de plástico, donde ustedes le gotean la lágrima y simplemente la lágrima se resbala. Estos pacientes, desgraciadamente, sufren de una forma de ojo seco donde abunda la humedad, pero no moja la córnea, ¿no? Entonces, este tipo de problema es el que debe tratarse desde un primer momento para no llegar a lo que viene después, que es esa úlcera corneal que se presenta ya por la exposición además, ¿no? Pero buena parte de este problema ha ocurrido porque primero se ha generado una alteración de la película lagrimal por esta parálisis. Entonces, ese es un aspecto importante que a veces el solo tratamiento, la sola fisioterapia que le dan a estos pacientes cuando se la dan bien, permite que esa película de mucina se distribuya. Hay unos masajes, yo recuerdo muchos colegas que han sufrido de este problema y han sido atendidos en fisioterapia, cómo han podido prevenir las secuelas de esta enfermedad con una buena fisioterapia en un momento oportuno, ¿no? Porque ya la fisioterapia no va a funcionar cuando uno tiene pues una úlcera de exposición. Esto hay que hacerlo muy tempranamente
y conseguir que esos párpados funcionen lo mejor posible. Y mientras se consigue eso, pues tratar de enseñarle al paciente cómo distribuir su mucina encima de la córnea. Este era un tema que tenía pendiente de mencionar, porque si bien es cierto, de alguna manera está implicado en lo que has dicho, Yanixa, creo que valía la pena enfatizar, pertenece a otro capítulo de la oftalmología, pero vean ustedes cómo se integra en esta parte adecuadamente, ¿no? No sé si tienes algún comentario, Yanixa, o leíste algo más sobre este punto. No, doctor, lo que mencionaba, ¿no? Que ese es un lagrimeo paradójico, mencionan algunos, ¿no? Porque se ve, si bien hay lágrima, pero lo que pasa es que esa lágrima no se distribuye como debería distribuirse por la misma alteración del parpadeo que tiene este paciente. Y bueno, en nuestro hospital, bueno, como en todos los hospitales, vemos, ¿no? Varias de estas situaciones. Incluso el tema que presenté, que está de las exposiciones, de una de las exposiciones que presenté en el servicio, tuve un paciente, bueno, con un tumor en el ángulo pontocerebeloso, que trajo como consecuencia, aparte de la maurosis bilateral por la hipertensión endocraniana que tenía este paciente, también presenta lo que es la parálisis facial, ¿no? Había habido diríamos, una lesión del nervio facial a nivel central, y esto impedía, pues, tenía un cierre totalmente incompleto del párpado, esta paciente, del párpado izquierdo, si no me equivoco, y no permitía, bueno, el cierre palpebral, ¿no? Se le hizo tarsorrafia a ese paciente. El detalle es que muchos son pacientes de periferia, ¿no? Son de otras ciudades, ¿no? Entonces, por un tema de pandemia, por un tema de que la paciente vivía en otro lugar, se le hizo su tarsorrafia, pero para hacerle sus controles un poco difícil con la paciente, ¿no? Y se vio que poco a poco la paciente presentaba su queratopatía por exposición, ¿no? Al principio, no había, incluso después de la operación, esa paciente se empeoró, ¿no? Su parálisis facial, y hizo que se exponga más la córnea, ¿no? Entonces, son pacientes un poco difíciles de tratar, ¿no? Como por el hecho de que ahora por esos tiempos de pandemia, pues más, ¿no? Pero sí se ve bastante en lo que es en los hospitales, ¿no? Y hay que tratar oportunamente a este tipo de pacientes para evitar complicaciones. Claro, un problema similar está ocurriendo ahora con los pacientes hospitalizados en UCI, ¿no? Estos pacientes tienen que ser sedados profundamente, no tienen parpadeo adecuado y se les va acumulando la mucina en los ojos, no se distribuye bien, a pesar de que tienen movimientos oculares a través de los ojos, la hendidura palpebral cerrada, no logra una buena distribución. Y estos pacientes hacen también úlceras de exposición cuando no cierran bien la hendidura palpebral, o cuando la acumulación de mucina es tan grande que genera un ambiente hipertónico que le roba humedad a la córnea y le produce primero un delen y después una úlcera, ¿no? ¿Qué es la forma o es la historia natural de una úlcera por exposición? Generalmente empieza con un delen asociado a ese ambiente hipertónico que genera la mucina acumulada en el fondo de saco, ¿no? Eso hay que tenerlo también presente en el manejo, porque obviamente aquí no se trata de darle, por ejemplo, al paciente más geles. Geles serían contraproducentes en este caso, ¿no? Este paciente lo que necesita es agua destilada en el mejor de los casos, porque el ambiente hipertónico es lo que está afectando esa córnea, la está deshidratando y le va a producir una queratitis, ¿no? En fin, no sé, Rocío, te cedo la palabra. Sí. Buenos días, doctor Barriga. Buenos días, Yanixa. Muy buena exposición, Yanixa, un gran resumen. Ese es un tema amplio, realmente, explicar, entender la fisiopatología de la parálisis facial. Y en realidad, efectivamente, como el doctor Yanixa también lo ha explicado,
La homogenización de la lágrima requiere de un adecuado parpadeo. Si no se produce pues va a haber afecciones a otro nivel, ¿no? La córnea y la esclera, la conjuntiva va a estar expuesta y va a producirse inflamaciones, infecciones, úlceras, hasta perforaciones muchas veces. Entonces, el manejo del oftalmólogo en esos casos va a consistir en dar medidas de soporte hasta que se solucione el problema de fondo. Pues la causa es neurológica, ya sea a nivel central o a nivel periférico, es una causa neurológica, el diagnóstico, el manejo, el tratamiento es de ellos, y la consecuencia, la secuela va a ser a nivel ocular que vamos a tener, es una de las secuelas que tenemos, aparte de la comisura labial y otros que pueda tener el paciente. La parte oftalmológica la manejamos nosotros porque ellos nos lo van a derivar para su manejo. Entonces hay que enfocarse bien, primero diferenciar claramente si es una parálisis facial periférica, central, para tipificarlo y ponerlo en nuestro diagnóstico. Y efectivamente el fenómeno de Bell nos ayuda mucho, pues dependiendo del grado del cierre palpebral o del grado de afectación que tenga, en el cierre vamos a tener las secuelas en la córnea, en toda la superficie anterior, en realidad. Ahora, de acuerdo a eso, nosotros decidimos para qué tipo de manejo le vamos a dar. Generalmente son manejos temporales, que vamos a darle medidas de soporte, lubricantes, ungüento, cierre palpebral, el esparadrapo que colocó Yanitza en una de sus fotos, me encantó, a manera de tarsografia. Ponlo, por favor, Yanitza, en una de las últimas diapositivas que pusiste. Hay la tarsografia, lo podemos hacer quirúrgicamente, podemos hacer con esparadrapo, pero hay uno que le hizo como si fuera una tira tarsal externa, esa tira tarsal. Mire, solo poniéndole un esparadrapo a ese nivel, hacemos el efecto de tira tarsal externa, y podemos mejorar en algo el nivel del párpado, esa caída del párpado inferior, para que pueda cerrar y disminuir la hendidura palpebral. Entonces va a haber menos exposición, y fuera de eso vamos a dar lubricantes, ungüento, antibiótico, dependiendo de lo que requiera, ¿sí? Entonces podemos hacer mucho por el paciente. Y quería enfatizar de repente en definir dos términos que algunos libros, algunas literaturas, bueno, lo toman como una sola, pero la blefarorrafia y la tarsografia. Entonces, la blefarorrafia es que vamos a unir los dos párpados, no necesariamente los dos tarsos, porque para llegar a unir los dos tarsos, eso ya es una medida definitiva. Podemos hacer una sutura en el paciente al nivel del tarso. Para unir los dos tarsos tenemos que sacar todo el reborde palpebral, esa mucosa, ese epitelio lo vamos a quitar, y vamos a dejar expuesto el tarso inferior y el tarso superior, y la sutura va a ir a ese nivel, tarso con tarso, y luego a nivel de piel o de mucosa, dependiendo en qué planos queramos unirlo, y esa va a ser una cirugía definitiva, ¿sí? Que también es una decisión que podemos dar cuando ya quedan secuelas permanentes. Entonces, si nos hacen una interconsulta, o el paciente viene por consulta externa para manejar ese tipo de patologías, vamos a darle inicialmente medidas de soporte hasta que con la fisioterapia y la medicación neurológica vayan controlando y mejorando la enfermedad de fondo, la enfermedad neurológica que tenga, o si es idiopática también con terapia física va a ir mejorando, va a ir cambiando. Entonces el tratamiento que le demos va a ser temporal, ¿no? Después de los 6 meses, cuando ya ha pasado un buen tiempo y ya ha quedado estable la enfermedad, la secuela quedó y ya no va a mejorar más, recién vamos por los medios quirúrgicos definitivos. Hemos visto la pesa de oro, acá nos ayuda bastante, el cálculo del peso. A veces podemos tener esas pesas externas para calcular qué peso en gramos exactamente, esas pesitas vamos a ponerle en la placa tarsal, ¿no? Lo vamos a suturar y fijar, y va a quedar allí permanentemente. Para que no se extruya estas pesas de oro, porque también esa es una de las complicaciones que puede pasar,
hay que ponerlo en plano profundo, bien pegado al tarso, y encima tener un buen colchón de auricular y piel, suturado también por planos, para que no se extruya. ¿Ya? Entonces, eso es, acá el objetivo es pegarlo, suturarlo bien adherido al tarso, para que no se destruya. Y eso le va a durar años, años, y a veces a veces hay que retirarlo, modificarlo, pero esa pieza de oro es para que se quede allí y le ayude porque es una secuela permanente. ¿No? La otra forma es la tarsorrafia, como lo hemos visto. Bueno, les he explicado unir tarso con tarso. Esa es una sutura, una cirugía permanente. Lo podemos hacer en el canto externo generalmente, y podemos también usar ambas, pesa de oro, y si no fue suficiente, le hacemos una pequeña tarsorrafia. Bueno, entonces esa decisión quirúrgica la vamos a tomar nosotros. Quizá estas cirugías ya hay que derivarlo al especialista, pero la medida general el oftalmólogo lo va a manejar como lo hemos explicado, ¿no? Siempre medidas generales primero, y luego cuando ya queda la secuela, recién irnos por las medidas permanentes. Bien. ¿Alguna otra pregunta que tengamos? Sí, doctora, hay una pregunta por parte, bueno, no dice el nombre, pero consulta, ¿cuál considera que es la mejor lágrima artificial? ¿Sería necesario adicionar algún tratamiento adicional aparte del tópico para ojo seco hasta recuperar función? Claro. Acá el doctor Barriga ya nos ha explicado ampliamente que hasta el agua destilada le puede ayudar. Nos puede ayudar. Sí. Si no hay lágrima, no hay un buen parpadeo, se va a desecar la superficie. Podemos ayudarnos hasta de un lente de contacto, ¿no? Para la superficie, para la córnea principalmente. Entonces, los lubricantes pueden ser cualquiera que tenga una buena adherencia de mucina, carboximetilcelulosa, por ejemplo, pero cualquiera que tengamos en la mano y el paciente lo pueda conseguir. Si está en provincias no vamos a tener todas las calidades. También los geles nos ayudan porque tiene mayor tiempo de permanencia en la superficie. Los pacientes que están en UCI, por ejemplo, ¿no? Ellos tienen a veces una hendidura, está expuesta a la superficie anterior, teniendo un buen fenómeno de Bell, entonces le vamos a ayudar con cualquier tipo de lubricante ocular que mantenga humectada esa superficie ocular anterior. Podemos usar además ungüentos, a veces cuando está sobrepuesta una infección, el ungüento o el gel puede estar sobre la superficie ocular. La idea es mantener lubricada, que se mantenga húmeda la superficie anterior, y también la conjuntiva expuesta, pues muchas veces tiene un estropio de tipo paralítico, y esos geles o ungüentos también tienen que proteger esa conjuntiva expuesta, pues al estar desecada o expuesta se va a infectar, va a producirse infecciones de la superficie anterior, pero también por un estropio. Entonces, así, en realidad no nos dicen acá qué lubricante exactamente vamos a usar. Cualquiera que nos podamos ayudar, gel, hasta el ungüento nos va a ayudar. Si es que el paciente no parpadea bien, hay que darle lubricante muy seguido, y a veces el gel dura más tiempo, tiene mayor adherencia a la superficie, y también nos podemos ayudar con los geles, dependiendo del caso, porque esto es un tema temporal, ¿no? A menos que alguien haya leído exactamente no, alguna Rocío, parte. Rocío, si me permites, quería hacer un comentario sobre lo que has dicho. Yo estoy de acuerdo con tu manejo. El tema, de todas maneras, pasa por revisar, examinar bien al paciente. A veces un buen examen con simplemente una lámpara de hendidura y una tinción que puede ser fluoresceína o mejor todavía rojo de Bengala, nos ayuda a precisar la cantidad de moco que tiene acumulada el paciente en su ojo, y en función de eso lo que se debe planear es un tratamiento un poco complejo, pero que en realidad tiene que ver con lo que está ocurriendo. Si yo le pongo el gel encima de la mucina que se está acumulando, eso va a empeorar la situación. Por lo tanto, lo que debe hacerse,
porque ya sabemos que ese párpado no va a funcionar en un buen tiempo, es un aseo palpebral, un aseo de esa mucina que se acumula, que si el paciente no puede pasar a fisioterapia muy pronto y va a depender de él o de su familia cercana el manejo inicial, lo que debe proponérsele siempre es un aseo constante de esa mucina que se acumula porque no se distribuye, y en un ojo así limpio es donde van bien los geles, ¿no? El gel debe caer en una córnea que está limpia, que está libre de mucina, y debe ayudar, como tú dices, a que con pocas dosis de gotas uno pueda conservar esa córnea el mayor tiempo posible hidratada. Cuando los geles se combinan con la mucina que se está quedando ahí en el fondo de saco, comienzan a formar parte de ese ambiente hipertónico que genera la mucina, y terminan siendo vehículos que le roban humedad a la córnea. Por eso el tratamiento es combinado. Hay que eliminar la mucina que no se distribuye y hay que ponerle una lágrima que se pueda adherir adecuadamente a la córnea que no tiene mucina en este momento, porque la córnea está perdiendo la mucina porque no la distribuye el parpadeo. Entonces está bien indicada el uso de gel en este caso, pero recordando que tiene que removerse la mucina que se acumula, porque eso es parte del problema que tiene este paciente, ¿no? Entonces, habitualmente cuando yo he manejado estos casos, le propongo al paciente un lavado con agua hervida fría, simplemente para remover la mucina, y usar yo he usado mayormente carboximetilcelulosa al 1% cuando se hace cuando es posible hacer este aseo, como les digo. Cuando no es posible hacerlo, por ejemplo, en un paciente en UCI, ahí a veces es mejor pecar de exceso y ponerle ungüentos. Antiguamente habían ungüentos de petrolato blanco o de vaselina que podían servir para proteger esa córnea que no se podía lavar o no se podía gotear constantemente. Este petrolato blanco o vaselina cubrían la córnea por completo, el paciente no necesitaba ver, estaba en UCI, y entonces le protegía adecuadamente la córnea. Cuando no hay petrolato blanco, pues cualquier antibiótico está suspendido en algún vehículo de ese tipo. Se puede usar un antibiótico no por el antibiótico, sino por el vehículo para cubrir la córnea, ¿no? Ahora, cuando los pacientes pueden recibir un buen manejo fisioterapéutico, ya no es necesario usar las lágrimas densas ni los geles. Con un buen masaje que distribuya adecuadamente la mucina, uno puede volver a las lágrimas convencionales, al contrario, hipotónicas mejor. Antiguamente había un producto que se llamaba Hipotiers a propósito de esto, que era una lágrima hipotónica que se podía usar para estas circunstancias. Entonces, cuando el paciente tiene cierto parpadeo o su fisioterapia le está haciendo buen efecto, ya no necesitas usar los geles en ese momento, ¿no? Los geles se deben limitar al momento en que el paciente tiene un severo compromiso de la motilidad palpebral y bueno, tiene opción de lavarse pues en casa o con el familiar que lo atienda, ¿no? Esa es más o menos la idea con respecto al manejo de la película lagrimal en estos casos, ¿no? Muchas gracias, doctor Barriga. Ok. ¿Tenemos más preguntas? No hay más preguntas en el chat, pero yo tengo una consulta con respecto al tiempo quirúrgico, ¿no? ¿Cuánto tiempo después de la rehabilitación o esperando que ya las secuelas sean estabilizadas, nosotros podríamos ya plantear el tratamiento quirúrgico? Bien, 6 meses es el tiempo que mínimamente esperamos para observar si tenemos las secuelas permanentes.
Entonces, en todo ese tiempo, en los 6 meses, hay que intentar la fisioterapia. Si con la fisioterapia no va mejorando, vamos a dar las medidas de soporte, como ya nos ha explicado el doctor Barriga, podemos ir analizando adecuadamente qué medida específica o qué lubricante dar, además de otras medidas de los esparadrapos, parches, cámara húmeda, a veces dependiendo del grado. Vamos a esperar pacientemente y conversar muy bien también con el paciente y la familia para que pueda adherirse al tratamiento, porque son meses de manejo y poder evaluarlos cada cierto tiempo, ¿no? Mensualmente, muchas veces, o dependiendo si hay úlcera o no, eso lo manejamos como una úlcera. Entonces, esperamos 6 meses por lo menos que para darnos ese tiempo de fisioterapia. Sí, sí. Antes de los 6 meses no vamos a decir nada definitivo. Sí, estoy de acuerdo también, Rocío. Yo he escuchado a los fisioterapeutas que han tratado a colegas ahí en el hospital y efectivamente uno no debe esperar resultados muy rápidos de la fisioterapia. A veces toma meses, como dices tú, pero llega a haber una buena respuesta que puede pues, evitar la cirugía. Sin embargo, aquí creo que el sentido común tiene mucho que ver y nosotros en este caso tenemos que estar evaluando a cada paciente de manera particular porque a veces no responden todos igual. Entonces, me refiero a que si uno ve que en 2 meses la fisioterapia no tiene ningún avance y la córnea está sufriendo mucho, probablemente ese sea un paciente, probablemente sea mayor también, que necesite una cirugía más pronta, que un paciente joven que con los primeros masajes está ya respondiendo y se le ve buenas perspectivas de seguir mejorando, ¿no? Ese paciente es muy probable que se pueda evitar la cirugía, pero les repito, no creo que hayan fórmulas, el sentido común tiene que ver mucho aquí, necesitamos estar cerca del paciente, evaluarlo permanentemente para tomar la decisión apenas veamos que la córnea comienza a sufrir, ¿no? No deberíamos esperar a la fisioterapia si la córnea comienza a sufrir y la fisioterapia no funciona, ¿no? O sea, es mejor pecar de exceso en este caso y hacer una cirugía antes que sufra más esa córnea, ¿no? Entonces, como ven, no hay una fórmula exacta, pero el sentido común es el que debe primar para decidir cuándo es mejor. La mayoría de las veces, cuando esto ocurre en gente joven y reciben buena fisioterapia, es bueno esperar, es bueno esperar. Yo diría que las personas mayores tienen las de perder más bien, por la lasitud de los tejidos y que probablemente por más fisioterapia que se haga no van a conseguir que ese párpado vuelva a moverse adecuadamente. Tal vez ellos sean los que tengan que operarse más pronto, ¿no? Exactamente, doctor. Bien. Bueno, creo que ya no tenemos más preguntas. Sí, buenos días. Sí, para felicitarle. Es excelente, Yanitzita, tu exposición muy, muy bonita. Y he estado escuchando perfecto, todas las opiniones están excelentes. Como bien decía la doctorita Rocío, Wilito, ¿no? O sea, importante es en la parte aguda, ¿no? O cuando el paciente está en la UCI, ¿no? Está bien lo que tengan a la mano de lubricantes y también en los geles, ¿no? Los geles sea de carbómero solo o carbómero con manitol, ¿no? En ese momento alternado con ungüentos antibióticos. Bueno, ideal hubiera sido que tengan vehículo de petrolato, pero si no hay, lo que se tenga. Ya después, para la parte crónica, ¿no? O sea, las secuelas de la pared, ahí es donde ya se combina todo eso. Como mencionaba el doctor Wilito, el aumento de la mucina, ¿no? Entonces podemos, aparte de todos los lubricantes que estamos utilizando, el aseo, que es importante, también podemos utilizar la acetilcisteína. Acetilcisteína es un mucolítico, entonces del que viene al 10% y nosotros bajamos la dosis y podemos utilizar eso. Y lo otro también es de tener en cuenta de que, como bien dice Wilito, nosotros cuando hablamos de epífora, siempre hablamos también, ¿no? El rebosamiento de lágrimas, ¿no? No solamente por obstrucción, sino también se considera la parálisis, ¿no? Facial, secuelas de parálisis facial periférica. Entonces, pero como bien ha explicado Yanixita, el síntoma
Esa es la epífora, pero ya sabemos que hay un doble mecanismo, ¿no? Una hipersecreción y una alteración de la superficie corneal que produce un lagrimeo, ahí va el término, un lagrimeo reflejo. Pero a su vez, como el orbicular ha perdido la tonicidad, ¿no? Entonces, y hay una alteración, un efecto de bomba, y hay inclusive un ectropion, ¿no? Puede haber. Entonces, todos estos mecanismos ya contribuyen a este rebosamiento del lágrima, ya vendría a ser una epífora. Entonces, realmente el síntoma decimos epífora, ¿no? Pero ya sabemos que hay una hipersecreción y que hay este problema de deficiencia de bomba. Y lo otro también, en algunos pacientes puede que hay que tener en cuenta las encinesias, como bien explicó Yanitzita, o sea, el movimiento de diferentes músculos de la cara, ¿no? Aparte del orbicular, por los mecanismos de la inervación de facial, ¿no? Entonces, a veces con la comisura labial, ¿no es cierto? El parpadeo hace también que se mueva la comisura labial. Y lo otro, también recordar que en los pacientes crónicos puede haber las lágrimas de cocodrilo, por una regeneración aberrante de las fibras. Entonces, igual que el cocodrilo, cuando mastica, va a haber entonces un rebosamiento de lágrimas, ¿no? Entonces, acordarse de eso. Y lo otro también, como bien mencionó Yanisita, que a veces puede haber pues una hiperacusia, ¿no? Hiperacusia a veces al inicio y una disminución del gusto en los 2/3 anteriores de la lengua del mismo lado, y a veces se pueden quedar con esa disminución del gusto. Esto a qué voy ahora con época de pandemia, que ya tenemos, ¿no? La hipageusia, ¿no? Que hay, o la geusia, tener presentes. Y lo otro, que cuando muy bien dicen hay que esperar los 6 meses, tratamiento con el fisioterapeuta, pero también estar atentos dentro de las etiologías que mencionó Yanisita. Entonces, pasados los 3 meses, si ustedes ven no como secuela, sino como una parálisis persistente, entonces pensar en un examen de imagen, ¿no? De encéfalo, eso es importante, para descartar otras etiologías, como mencionó Yanisita, ¿no? Que es importante, y descartar, pues, neoplasias o algunos otros fenómenos inflamatorios. Bueno, tenemos hasta, bueno, más alejados, sarcoidosis o enfermedad de Lyme, pensando en garrapatas, y porque hay también, por ejemplo, en Guillain-Barré, ¿no? Un problema bilateral, ¿no? Y no solamente Moebius congénita, sino en este caso adquirida, o el síndrome, claro, de Ralsheim por el problema de un herpes zóster ótico, ¿no? Pensar todo eso. Bueno, y si al final le dieron el mejor tratamiento, llegaron a la pesita de oro, todo bien, pero no se resolvió el problema, y definitivamente hay mucha afectación de los músculos, ya pensar en derivar al final de todo a un neurocirujano o a un cirujano plástico experto en esto, o en equipo con un otorrino, o la posibilidad de que hagan una reanostomosis, ¿no? Del nervio, o a veces hacen una transposición del músculo temporal, ¿no? Todas estas técnicas quirúrgicas ya quedan al final. Entonces, la pregunta sería para Rosillita, ¿no? En su experiencia, ¿a cuántos pacientes ella ha colocado la plaquita de oro? ¿Cómo ha sido la evolución? Y si alguno de ellos ha habido necesidad de llegar hasta un neurocirujano. Sí, doctora. A ver, las placas de oro acá en el hospital todavía no he ido a esa oportunidad, pero en la parte privada sí hemos colocado un par de pacientes en los años que estoy acá, pero en la formación, en el fellow sí era más frecuente, ¿no? Y no solamente la colocación, sino también el manejo de las complicaciones de las extrusiones. Ahí decidir si retirarlo completamente o reposicionarlo. Eso por un lado. Por otro lado, la otra pregunta que me hizo la doctora fue sobre el manejo con neurocirugía. En ese caso, en realidad, con quien más nos apoyamos es con cirugía plástica, porque no solamente es el párpado o el tercio superior que cae por gravedad, porque ya no hay una fijación, el nervio facial ya no trabaja bien en el tercio superior, también sucede una caída de la hemicara del tercio medio y del tercio inferior. Entonces, no solamente podemos solucionar el problema de distropion, por ejemplo, o la oftalmos haciéndole una tira tarsal externa, pues hay un sobrepeso por debajo de esa estructura de toda la hemicara inferior. Hay que ir al cirujano plástico muchas veces para que le haga un tipo de lifting del tercio medio facial o tercio inferior, para que tenga un soporte inferior y nosotros recién poder fijar adecuadamente el párpado, la comisura
o el canto externo, para poder reposicionarlo adecuadamente, porque a veces tratamos de reposicionar, pero hay un exceso de peso inferior a esto, que va a desinsertarse, va a caer y no va a funcionar hasta que no le solucionemos lo demás, ¿no? Y aparte el manejo es integral también del paciente, no solamente nos vamos a preocupar por esa estructura, sino que vemos que hay deformidades o asimetrías muy marcadas en estos pacientes que sí, también hay que derivarlos a cirujanos plásticos para que también le hagan la corrección del resto del rostro, de esa de mi cara que está caída. Sí, sobre todo con ellos es que vamos a manejar las secuelas algunas veces y también trabajar de la mano con el neurólogo, pues ellos nos van a decir si es que cómo va el tratamiento, cuánto más hay que esperar, si han empezado un nuevo tratamiento, porque también usan algunas medicaciones algunas veces. Entonces también trabajamos con los neurólogos. Sí, es importante, Sí. Rosita, lo que tú has dicho, sí, efectivamente, porque los cirujanos plásticos a veces hacen el injerto también, ¿no? Nervioso facial, y lo hacen bien, aparte de lo que has mencionado. Sí, y realmente es multidisciplinario, en conjunto, ¿no? Y ha de ser necesario al final, bueno, neurocirujano y al final, ¿no? Y el otorrino, ¿no? Muy bien para también los controles y el neurólogo. Sí, es muy, muy importante. Y ahora, en Moebius, durante tu fellowship, han hecho tratamiento con parálisis facial congénita bilateral, Moebius, ¿has tenido casos? Sí, pero ahí trabajamos con las hipocorrecciones. Claro, trabajamos con las hipocorrecciones porque no hay un buen fenómeno de Bell. Entonces, cualquier corrección que hagamos tiene que ser de dejar un poco cerradito el ojo, por ejemplo, ¿no? No corregirlo en su totalidad. Sí, se puede hacer porque es bilateral, son niños incluso, entonces ahí son un tratamiento dependiendo que algo que permite desarrollar la visión y también que cubra la superficie anterior del párpado, del ojo. Y ustedes en tu fellowship en el Moebius, ¿en qué momento empezaron con el tratamiento? Me refiero a posibilidad de tratamiento quirúrgico, ¿no? El quirúrgico, ¿en cuántas etapas? sí, cuando ya, en realidad ahí hay que ver, depende de la secuela que está dejando, cuánto está afectando la córnea. Pues no hay un parpadeo en esos casos, el niño queda con el ojo abierto. Y no hay expresión, ¿no? Ambos bilateral, ¿no? No hay una expresión facial. Hay que cerrarle el párpado, sí, pero también a un nivel que le permita ver. Y si tenemos los lentes de contacto también nos ayudan en cualquier parálisis facial para ayudarnos a proteger la córnea, siempre y cuando quede retenida, ¿no? en la córnea. Entonces, sí esperamos todo el tiempo que se pueda. Tratamos de postergarlo el máximo de tiempo que se pueda, no de inicio los bebés pequeñitos, no, porque ellos de algún modo tienen mejor lubricación que niños más grandes que de repente, no sé, se manipulan más los ojitos o algo así cuando ya corren, juegan. Esos niñitos tratamos de postergarlo todo lo que se pueda y no más de 2 años de preferencia. Antes de eso no hemos operado, no nos animamos todavía a operar porque todavía con las medidas generales y los masajitos, incluso la madre le hace masajitos en los párpados y con eso ayuda a la lubricación, más las gotas lubricantes, también todavía va a ayudar a lubricar y mientras no haya úlcera corneal, podemos esperar. Muchísimas gracias, doctorita. Gracias a todos y a todos. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Doctora. No, a ustedes, muy lindo todo. Excelente. Muy bien. ¿Algún comentario más? De repente tenemos doctor Barriga. No, gracias, al contrario, ha estado muy bonita la mañana. Sí. Mañana tenemos, ¿qué tema, Fiorella? Doctora, mañana continuamos con el curso, con el tema de fracturas de órbita, con el doctor José Velasco Stoll. ¡Qué bien!